tardes, mis estimados estudiantes del curso de Termodinámica 1. A continuación vamos a ver en este encuentro las fases, continuando con la clase anterior, quedamos en lo que eran las fases. Entonces vamos a definir primero acá qué es una fase. ¿Qué es una fase? Y de esta manera pues vamos a trabajar, vamos a ir definiéndola, ¿verdad? Que es una cantidad, de materia totalmente homogénea, ¿sí? Cuando hay un cambio de fase, en una sustancia, pura. Cuando hay un cambio de fase en una sustancia pura. Punto y seguido. Solo existe en las propiedades físicas. Solamente existen las propiedades físicas. Entonces, fíjate que es importante saberlo de la relación de la fase porque nosotros vamos a trabajar en los ejercicios de sustancias puras esos conceptos. Entonces vamos a tener claro que vamos a tener tres fases. Fase sólida, vamos a definirla, es una fase sólida, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente: los enlaces atómicos, los enlaces atómicos son rígidos entre los átomos. No permiten movilidad. ¿Sí? No permiten movilidad. Por lo cual, no tienen forma definida. Por lo cual, tienen una forma definida. Se copian aquí, por favor. Y vamos a ver ahora lo que son fase líquida. Lo que es la fase líquida. Entonces, la fase líquida dice los enlaces entre los átomos permiten deslizamientos en forma
en forma de láminas. De láminas. Por lo cual la forma varía de acuerdo al recipiente. Fíjate que aquí ya hay una gran diferencia porque en lo que es la fase sólida, los átomos están rígidos, es decir, no permiten el movimiento, la deformación, mientras que en la fase líquida, ¿sí? Los átomos permiten el deslizamiento en forma de lámina, por lo cual, ¿sí? Ellos se deslizan. En cambio, en la fase sólida ellos están rígidos, están pegados, no permiten el movimiento. Es como si yo tuviese un bloque aquí, otro bloque aquí, digamos, entretrabados, y entonces no se mueven. En cambio, en la fase líquida sí permite ese deslizamiento laminar. Entonces, por eso es que cuando nosotros agarramos, por decir, cualquier líquido y lo vaciamos en un recipiente, pues este se adapta a la forma del recipiente. ¿Ok? Y vamos a ver una de las fases también súper importantes, que es la fase de vapor. Fase de vapor. Vamos a definirla para ver la diferencia. Ahorita hacemos una diferencia entre las tres. No existen enlaces entre los átomos por lo cual los átomos se mueven libremente, por lo cual los átomos se mueven libremente. ¿Sí? Entonces, fíjense, la clase pasada que nosotros vimos, muchachos, que cuando hablábamos de vapor, la entropía aumenta. O sea, la entropía aumenta drásticamente. ¿Por qué? Porque, y ahora fíjate, esto lo ratificamos con la fase de vapor, porque no existe enlace entre los átomos. Es decir, ellos están dispersos. Por decir, cuando calentamos dentro de una olla y se genera vapor, estos tratan de salirse. ¿Por qué? Porque ellos, los enlaces se sueltan. ¿Sí? O sea, no existe enlace entre los átomos, entonces tratan todos de escaparse. ¿Ok? Entonces, en la sólida, los átomos están rígidos, están como trabados, están quietos y están entrelazados, muy entrelazados. En la líquida permite el fase laminar y en el vapor, pues, no existe como tal el enlace químico. Ahora vamos a ver una parte súper importante, que son los cambios de fase. Vamos a ver como título, cambios. Este lo podemos llamar como número 1 de la clase de hoy. Este punto como número 2 de la clase de hoy. Cambios de fase. Entonces, muy importante porque esto va a ser de gran importancia para cuando hablemos de lo que son los procesos isocóricos, isobáricos, etcétera. Y esto tenemos que tenerlo muy pendiente porque vamos a tener, cuando yo voy de líquido a vapor, ¿sí? Este proceso, o el proceso se llama vaporización. Proceso de vaporización. ¿Cierto? Ahora, cuando yo voy, ¿sí? Cuando yo voy de líquido a vapor, proceso de vaporización. De líquido a sólido, se llama proceso de solidificación. Proceso de solidificación.
Se escribe solidificación. Vamos a tener de sólido, ¿sí?, a líquido, y este proceso se llama fusión. Vamos a tener otro de sólido a vapor, y este proceso se llama proceso de sublimación. Proceso de sublimación. Sublimación. Y finalmente vamos a tener de vapor a líquido, y se llama proceso de condensación. Condensación. Entonces, fíjense, vamos a repasarla, ¿no? Cuando vamos de líquido a vapor, es proceso de vaporización. Cuando vamos de líquido a sólido, es un proceso de solidificación. Cuando vamos de sólido a líquido, es un proceso de fusión. Cuando vamos de sólido a vapor, ¿sí?, es un proceso de sublimación. Y cuando vamos de vapor a líquido, es un proceso de condensación. Por lo menos de líquido a vapor es cuando, retomando el ejemplo, que usted agarre una olla y la calienta a más de 100 grados centígrados, entonces ahí vamos a ver que va a comenzar a salir el vapor. Estamos viendo de líquido a vapor. De líquido a sólido, que se llama solidificación, es cuando yo agarro las cubitas de hielo, las cubitas, le echo el agua y las meto a la nevera, y entonces ahí va a ir de líquido a sólido. Esa se llama solidificación, hacer hielo. Y de sólido a líquido es cuando yo saco el hielo de la nevera, lo coloco a la temperatura ambiente, 27 grados centígrados, y este se comienza a fundir. Por eso dice proceso de fusión. Y de sólido a vapor, que es proceso de sublimación, esto no se ve tan común, pero por allí habían en materia de lo que era, en materia de lo que era, digamos, ¿cómo se llama esto? De materia ambiental, que estaban planteando un horno que agarrara todos los desechos y a través de un horno de altísimas temperaturas, agarrara todos esos desechos y los sublimara, es decir, pasase directamente de sólido, ¿qué?, a vapor. Claro, ese vapor iba a ir a una cámara donde se iba a descompensar, etcétera, pero es el único proceso donde lo he visto. Y de vapor a líquido, ¿sí?, se llama proceso de condensación. Esto también lo podemos ver incluso en los aires acondicionados o las tuberías, que cuando se condensan en frío también se puede, no sé si han visto las tuberías de los aires acondicionados que tienen una agüita por fuera. Bueno, eso es porque condensa el agua que está en la superficie. ¿Ok? Y por eso es que uno ve el constante goteo, ¿no? Y también perdón, ese no sirve porque es de vapor, ¿qué? Corrijo, de vapor a líquido. ¿Sí? De vapor a líquido, un destilador, corrijo, un destilador. Un destilador que es donde se ve que se pasa por un alambique y se pasa por vapor, se le pasa una camisa de agua a la tubería y lo que hace es condensar. Perdón, corrijo, porque vamos de vapor a líquido. Entonces, una vez vista lo que era la fase, o lo que eran cambios de fase, vamos a ver lo que es estado. Voy a borrar aquí. Bueno, vamos a copiarlo por aquí. Creo que vamos a copiarlo por aquí. Vamos a definir lo que es estado. Estado. ¿Sí? Entonces, para definir lo que es estado, ¿sí?, vamos a definirlo de esta manera. Un estado, ¿sí?, de un sistema termodinámico másico se define
se define por el conjunto de valores de sus parámetros termodinámicos. Es decir, todas las magnitudes físicas que caracterizan las propiedades macroscópicas. Recuerda que eso hablamos la vez pasada, ¿no? Macroscópicas del sistema. Los parámetros fundamentales son dos puntos. Entonces, los parámetros, ¿cuáles son? Parámetros fundamentales. Vamos a escribirlo aquí. Parámetros fundamentales. Estos parámetros fundamentales van a ser presión, van a ser temperatura y va a ser lo que es el volumen específico. Bueno, lo dejo allí para que copien un poquito de lo que hemos visto hasta ahora de manera teórica, para posteriormente ahorita abarcar lo que es la clasificación de las propiedades. Voy a continuar un poquito por acá, voy a borrar aquí arriba, mientras que terminan de copiar allí, voy a borrar esta parte. Bien, vamos a ver entonces ahora lo que es la clasificación de las propiedades. ¿Sí? Clasificación de las propiedades. La primera que vamos a ver, ¿sí?, es propiedades intensivas. O sea, vamos a colocar aquí como sustituto. Propiedades intensivas. Y acá vamos a escribir, ¿verdad?, que son aquellas propiedades ¿sí?, que son independientes, del tamaño del sistema. Ya sabemos que es un sistema, ¿no? Bueno, sistema abierto y sistema cerrado. Del sistema en este caso.
se denotan con letras mayúsculas. Mayúsculas. En algunos casos. En algunos casos. Vamos a ver la parte B ahora, que son propiedades. Fíjate que las intensivas son independientes, esta palabrita que es subrayada, es muy importante, del tamaño del sistema, es decir, no dependen del tamaño del sistema. Muy importante esa palabrita que subrayé en rojo. Ahora vamos a ver la parte B de esa clasificación, como parte B, que van a ser propiedades extensivas. Propiedades extensivas. Son aquellas propiedades que dependen del tamaño del sistema. Entonces, son aquellas propiedades que dependen del tamaño del sistema. Dependen del tamaño del sistema. Entonces vuelvo a subrayar esta palabrita. Estas dependen del tamaño, dependen del tamaño del sistema. Y vamos a ver como clasificación C, tercera parte, propiedades específicas. ¿Sí? Vamos a ver, propiedades, son propiedades específicas. Y vamos a definirla. Son las propiedades intensivas expresadas en función de la masa. ¿Sí? O sea, vamos a escribir el concepto. Entonces, dice, son las propiedades intensivas, intensivas, o sea, estas que no dependen del tamaño, son las propiedades intensivas expresadas en función de la masa. Entonces, si nosotros combinamos el concepto en las propiedades, el concepto de las propiedades intensivas en las propiedades específicas, fíjate que son propiedades intensivas, ¿verdad? Son propiedades intensivas expresadas en función de ¿qué? De la masa. Es decir, que estas no dependen del tamaño tampoco, pero están expresadas en función de ¿qué? De la masa. Van a estar expresadas en función de la masa. Ahora, muy bien. O sea, las pudiesen escribir un ejemplo. Como Y es igual a Y mayúscula entre la masa. Esta sería la propiedad intensiva entre, esta sería la masa. La masa. Ok. Bueno,
le doy un chance para que copie, para poder continuar y ver unos ejemplitos de lo que acabamos de hacer. Copien allí, pues, mientras que revisamos unos ejemplos. Entonces vamos a hacer unos ejemplitos por acá, ¿verdad? De la siguiente manera. Vamos a hacer un ejemplo de lo que más me interesa, que son los ejemplos de propiedades intensivas. Vamos a colocarlo por aquí ya. Ejemplos de propiedades intensivas. Son ejemplos, ¿no? De la parte más importante. Y vamos a ver, como número 1, lo que es presión. Voy a hacerlo aquí con un asterisco. Lo que es presión. Fíjate que la presión, ¿sí?, no depende del tamaño. Supongamos que yo tenga aquí una cámara internamente. Y para ello utilizamos un manómetro. ¿Ok? Pero vamos a tener otro ejemplito de una propiedad intensiva también, que no depende del tamaño, como es la temperatura. Entonces la temperatura, yo puedo agarrar un recipiente cualquiera, algo aquí, ¿sí? Recipiente cualquiera, y agarrar, introducir un termómetro. Tiene las medidas aquí. Y el instrumento que utilizo aquí es el termómetro. Y vamos a tener, dentro de este mismo ejemplo, lo que es densidad. Densidad que fíjate que también es un ejemplo de lo que es propiedades específicas, ¿sí? Pero densidad, vamos a recordar la densidad. Densidad, ¿es así? Densidad, que se define con un símbolo de Roth, y es la masa entre el volumen. Por lo general, las unidades de la densidad las vamos a encontrar en kilogramos sobre metro ¿qué? Cúbico. ¿Qué pasa? Bueno, yo aquí para la densidad hubiese tener un recipiente. A ver si me sale. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un flujo de agua. Aquí adentro. ¿Y cómo hago yo para entonces calcular la densidad? Sería lo que la masa que tiene el volumen, en este caso sería la masa del agua entre el volumen. ¿Pero qué volumen sería aquí? Sería un paralelepípedo, el volumen de un paralelepípedo. ¿Ok? Si yo te dijese por lo menos hay un cilindro cónico, entonces sería entre el volumen de un cilindro cónico. ¿Ok? Para calcular lo que es la densidad. Y finalmente vamos a tener otra, digamos, otra propiedad, otro ejemplo, perdón, de propiedades intensivas, que es volumen específico. Volumen específico. Y ese volumen específico lo vamos a connotar como B, va a ser igual a este símbolo, que vendría siendo ese símbolo que lo va a copiar por aquí, significa, tocar por acá, el volumen
volumen en metros cúbicos. ¿Ok? Y esta, pues la masa en kilogramos. Entonces, copien esos ejemplitos para dar otra conceptualización importante. Y vamos a aclarar también esta, ve con esta rayita se llama, perdón, volumen específico. Volumen. Ah, es que aquí hay un errorcito. Ah, no, no, sí está bien. Metro cúbico. Copien, por favor. Ok, entonces voy a dar otro concepto de lo que es peso específico. Peso específico. Peso específico. Y el peso específico se denota, lo voy a colocar con una recta ROC, que es esta. ¿Sí? Y es el producto, oído, de la densidad por la gravedad. Entonces, corrijo aquí, es el producto de la densidad por la gravedad. El producto de la densidad por la gravedad. Gravedad. Ese producto lo vamos a, la fórmula va a ser esta. Peso específico va a ser el producto de la densidad que es ρ por la gravedad. Esa gravedad la vamos a trabajar. Gravedad va a ser igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Si nosotros revisamos un poquito, ¿sí? Un poquito de las unidades, vamos a ver cómo nos van a quedar las unidades de lo que es el peso específico. Recuerden que la densidad, ¿qué es? La densidad son unidades de ¿qué? Masa sobre masa sobre volumen. Supongamos que yo tenga aquí la masa en kilogramos, ¿sí? Y el volumen en metro, ¿qué? En metro cúbico. ¿Correcto? Y aquí voy a señalar con una flechita que las unidades de gravedad son metros por segundo, ¿qué? Cuadrado, que es esta que está aquí. Claro, su magnitud es 9.8 metros por segundo cuadrado. Pero estamos trabajando con las unidades para ver qué unidades nos quedan. Si yo cancelo esta con esta, entonces el peso específico me va a quedar que es kilogramos. Kilogramos sobre metro al cuadrado. Y aquí me va a quedar 1 sobre segundo, ¿qué? Al cuadrado. ¿Cierto? Me va a quedar... Ok. Me va a quedar de esta manera, ¿no? Kilogramos sobre segundo, ¿qué? Cancelo uno de aquí con uno de aquí y me quedan metros cuadrados. ¿Sí? Ok, ¿qué ocurre? Que al simplificar estas unidades, ¿sí? O no las cancelemos, porque es que si las cancelo, corrijo, voy a corregir aquí, no vamos a ver lo que quiero ver. No la vamos a cancelar porque si no, no me va a quedar lo que yo quiero. Este sería metro, ¿qué? Metro cúbico, y este sería, ¿qué? Metros. Si yo me pongo a ver, vamos a verlo mejor así, para no cancelarla, porque si no, no me va a producir lo que yo quiero. Kilogramos por metro por segundo cuadrado, ¿qué es? Recuerde que estos son las unidades de ¿quién? De fuerza, que era igual al producto de la masa por la aceleración. Y recuerden que esto se veía en las unidades de la fuerza en el sistema MKS eran Newton. Quiere decir que entonces estas serían ¿qué? Newton. No hay que cancelarlas. ¿Por qué no la cancelo, muchachos? Porque si no, no puedo llegar a esta deducción. Sería Newton sobre ¿quién? Sobre metro cúbico.
Entonces la unidad es, ahora sí, de lo que es el peso específico, sería Newton sobre metros cúbicos. ¿Ok? Vamos a ver ahora sí, y casi que el objetivo de hoy, lo que es parte del parcial, lo que son, bueno, terminen de copiar, le voy a dar 2 minuticos para que copien. Y vamos entonces, ¿verdad? A ver, otra parte súper importante, ¿sí? Que es la clasificación de los procesos de acuerdo a si una de sus magnitudes o propiedades permanece constante. Ese sería como punto número 3 de esta clase, que es clasificación de los procesos de acuerdo a si una de sus magnitudes, una de sus magnitudes o propiedades permanece constante. Ojo con esto porque es como un título largo, ¿no? Vamos a ver aquí. Y tienen que prestar mucha atención porque es súper importante para los problemas que vamos a hacer relacionados a lo que son los procesos. Ok, entonces vamos a comenzar con el primero y vamos a mostrarlo a través de un diagrama. Y el primer proceso que nosotros vamos a ver se llama proceso isobárico. Voy a colocar aquí una estrella. Proceso isobárico. Proceso isobárico. Ese proceso isobárico va a estar relacionado ¿a qué? A la presión constante. Presión constante. Presión constante. Correcto. Es decir, visto en un diagrama de volumen específico, P versus volumen específico. Recuerden que el volumen específico le colocaron una rayita aquí abajo, ¿no? Y va a ser de la siguiente manera. Si yo voy a ir de 1, vamos a hacer esta línea punteada, de 1 hasta 2, lo voy a hacer ¿a qué? A presión constante. Fíjate que él permanece de 1 hasta ¿dónde? Hasta 2, la presión permanece ¿qué? Constante. Ese sería un proceso ¿qué? Isobárico. Entonces, cuando yo le diga a ustedes proceso isobárico, ya se van a relacionar a que la presión no va a cambiar. P versus volumen específico. P va a permanecer constante. Copien allí para entonces ver lo que es el proceso isotérmico. La palabra térmico, iso, viene, digamos, de lo que es lo que es constante. Y bárico viene de presión. Entonces, si yo la combino es presión constante. Ahora, si yo hablo de isotérmico, iso viene de constante en este caso, y térmico viene de calor, ¿sí? O sea que sería a temperatura, de calor o temperatura, corrijo. Bueno, calor es en este caso la energía y la temperatura es la unidad de medida, ¿no? Corrijo. Pero entonces estamos hablando de lo que es proceso
isotérmico, vamos a decir que es un proceso a temperatura constante. Entonces vamos a hacer aquí ahora lo que es, bueno, vamos a colocar aquí en negro, no importa, lo que es proceso isotérmico. Y ese proceso isotérmico lo vamos a referenciar aquí con la T de temperatura, ¿sí? T. Igualmente vamos a trabajar volumen específico en el eje horizontal y nosotros vamos a tener que para ir de un punto a otro, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible aquí el dibujito. Lo vamos a hacer así, este sería 1 y este sería 2. O sea que ese va a temperatura ¿qué? Porque ahora estamos leyendo en el eje vertical la temperatura y en el eje horizontal lo que es el volumen específico. Quiere decir que va a mantener la temperatura ¿qué? Constante, no va a cambiar. Entonces, recuerden, facilito, ISO constante, cuando estamos hablando de bárico viene de presión, ISO constante en este caso, térmico viene de temperatura. Y vamos a ver ahora lo que es isocórico, proceso isocórico, o isométrico, le llaman también algunos actores en los libros, ¿no? Entonces lo vamos a colocar los dos nombres para generarlo bien. Lo que es proceso isocórico, o isométrico o isométrico. Proceso isocórico o proceso isométrico. Cualquiera de los dos, creo, en los libros de química, de termodinámica también lo llaman de las dos formas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Fíjense, esto es interesante, ¿no? El volumen, en este caso, aquí se me olvidó colocarles que para la temperatura es constante, como estamos viendo en el gráfico. Ahora, para lo que es el proceso isocórico, yo voy a tener de igual manera, pero va a ser netamente un gráfico presión versus volumen específico. ¿Sí? Y entonces, en este caso, supongamos, fíjate que aquí en los anteriores, aquí yo tenía un volumen específico 1, aquí tenía un volumen específico 2, colóquenselo un volumen específico 1, un volumen específico 2, y aquí vamos a tener que el volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2, porque entonces él se va a dar, en este caso yo tengo, pongamos aquí un punto 1, aquí un punto 2, entonces este proceso se va a dar a volumen ¿qué? A volumen constante. Es decir, en este caso sí cambiaría la presión o fluctuaría la presión. Entonces aquí tendría una presión 1 y una presión ¿qué? 2. Por lo generalmente esta se encuentra en kilopascales. ¿Sí? En kilopascales. Entonces, aquí para terminar de reflectar este dibujito, aquí tendría una presión, qué sé yo, P1. Aquí tendría una temperatura ¿qué? T1, que la va a mantener durante todo su proceso. Entonces, claro, con la clasificación de los procesos de acuerdo a la magnitud o propiedades que permanece constante. Bárico, presión constante. Isotérmico, temperatura constante. E isocórico o isométrico, volumen constante, pero en un gráfico presión versus volumen específico. Copien allí para entonces hacer lo que es procesos reversibles o irreversibles. Ok, entonces vamos a ver lo que es procesos reversibles o irreversibles. Procesos reversibles o irreversibles. Y vamos a definir entonces nuestro primer proceso
¿Qué es el proceso reversible? Proceso reversible es aquel en el cual, ¿sí? Es aquel en el cual luego de invertirse el proceso en una cantidad infinitesimal, coma, el sistema y los alrededores se encuentran en situación de equilibrio. Se encuentran en situación de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese sistema reversible es cuando el proceso, digamos, tiene reversa. ¿Sí? ¿De qué pudiésemos hablar de un proceso reversible? Que no pierde sus propiedades tampoco. Ah, bueno, el proceso de lo que es la vaporización o la condensación del agua. Fíjate que ahí en ese proceso no se pierde lo que es las propiedades físicas e incluso químicas que tiene el agua. Ok, ese sigue manteniendo. Vamos a ver lo que es procesos irreversibles ahora. Lo que son procesos irreversibles. Procesos irreversibles. Vamos a editarlo. Puntos irreversibles. Vamos a editarlo. Son aquellos procesos en los cuales la modificación de cualquier propiedad termodinámica es finita. Es finita. Y por lo cual el sistema y los alrededores no pasan a través de una serie infinita de equilibrio. No pasan a través de una serie infinita de equilibrio. Por lo menos un ejemplo de este proceso irreversible pudiese ser cuando nosotros quemamos una hoja de papel, que por más que intentemos de compactarla de nuevo es imposible. Es un proceso irreversible. ¿Ok? Bueno, yo creo que por las cuestiones del tiempo, vamos a dejar la clase por hoy hasta acá. Voy a tratar de esta semana, que falta dar unos punticos teóricos para hacer unos problemitas relacionados a lo que es los procesos isocóricos, isobáricos y isotérmicos, y lo que es sustancias puras para poder evaluar lo que es el segundo parcial. Vamos a ver otra clase posteriormente la otra semana, el tercer parcial, y la exposición que va a ser, digamos, va a ser ya orientada por mí para terminar la materia como tal. Entonces, voy a tratar de cuadrar esta semana otra clase. Puede ser en pizarrón o puede ser en encuentro sincrónico directamente en una presentación vía virtual para terminar de cumplir los objetivos. Bueno, mis estimados estudiantes, que tengan una feliz y bendecida tarde.